Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Alil y su emotiva declaración en su boda ha hecho arder las redes sociales, dejando a todos con la piel de gallina. En las últimas horas, las redes sociales están que arden y todo por una sola frase: contigo, estoy dispuesto a todo. Estas palabras, pronunciadas por Alil durante su emotiva declaración en su propia boda, han conmovido no solo a los invitados, sino a millones de personas que han visto el video en cuestión. Alil, conocido por mantener una vida privada alejada de los escándalos, esta vez se convirtió en el centro de atención por razones totalmente distintas. La ceremonia, que se celebró en un lugar muy exclusivo en Estambul, reunió a muchas celebridades del mundo del entretenimiento, pero sin duda, fue el discurso del novio lo que se robó todas las miradas y comentarios. El video comenzó a circular pocas horas después del evento, y en él se puede ver a Alil tomando el micrófono, claramente emocionado, y dirigiéndose a su ahora esposa con una mirada llena de amor y firmeza. Seninle her seye barn, dice en turco, lo que significa contigo, estoy dispuesto a todo. Esa frase, dicha con una voz quebrada pero segura, desencadenó una ola de reacciones positivas. Usuarios de todas partes del mundo han compartido el video, agregando sus propios mensajes de admiración, e incluso muchas mujeres lo han catalogado como el hombre ideal. Durante el evento, se pudo ver a muchos invitados visiblemente conmovidos. Entre ellos, destacó la actriz Melis Akman, quien fue vista secándose las lágrimas y comentando con su compañera de mesa: nunca había escuchado algo tan sincero en una boda. Fue como una escena de película. Incluso Denise Erdem, famosa por su carácter reservado, se dejó ver con una sonrisa mientras grababa el momento con su teléfono. ¿Y cómo no hacerlo? La declaración de Alil no fue solo una frase bonita, fue un momento único, cargado de emociones reales. En las plataformas como TikTok y Instagram, el audio del discurso ya se ha convertido en tendencia. Decenas de usuarias están utilizando el fragmento para expresar sus propios sentimientos y sueños de amor verdadero. Una usuaria escribió: si mi futuro esposo no me dice esto, no me caso. Otra comentó: Alil ha subido el estándar para todos los hombres, y con razón. La frase ha sido traducida a varios idiomas, y no es raro ver publicaciones en español, inglés, francés e incluso italiano. Pero lo que ha hecho este momento tan especial no es solo la frase en sí, sino el contexto en el que fue dicha. La forma en que Alil miró a su esposa, cómo se acercó a ella con seguridad y ternura, ha sido objeto de análisis incluso por expertos en lenguaje corporal. No estaba actuando. Cada gesto, cada palabra, cada pausa, todo fue real, aseguró la psicóloga de relaciones, Selin Yalcin, en una entrevista para un canal de noticias. Selin Yalcin continuó su análisis explicando que Alil no solo habló con palabras, sino con todo su cuerpo, su postura protectora, la inclinación leve de su cabeza al hablar. Y ese instante en que tomó la mano de su esposa justo antes de pronunciar la frase, generaron una atmósfera que trascendió la pantalla. Es un ejemplo perfecto de comunicación emocional genuina, añadió la experta, destacando que momentos como este rara vez son planeados, y por eso mismo, resultan tan poderosos. No tardaron en aparecer videos de reacción, donde personas de todas las edades y países compartían su emoción al ver el clip. En Brasil, una influencer con más de 2 millones de seguidores rompió en llanto mientras lo veía, afirmando: esto me devolvió la fe en el amor. En México, un programa de televisión matutino dedicó una sección completa a analizar el fenómeno Alil, calificando su declaración como el nuevo estándar del romanticismo moderno. Por supuesto, no faltaron los memes. Algunos usuarios, con humor, dijeron que después de escuchar a Alil, sus novios tendrían que esforzarse más que nunca. Si no me miras como Alil mira a su esposa, no insistas, rezaba uno de los tantos carteles virales. Incluso algunos grupos de terapia de pareja comenzaron a utilizar el video como ejemplo de conexión emocional profunda, lo que habla del impacto que tuvo en tan corto tiempo.
El fenómeno se volvió tan grande que incluso marcas de joyería y moda nupcial comenzaron a usar fragmentos del discurso de Alil en sus campañas publicitarias. Una empresa de anillos de compromiso lanzó un comercial titulado Contigo, todo, usando el audio original de la boda y mostrando parejas reales compartiendo momentos especiales. La estrategia fue un éxito rotundo, las ventas aumentaron un 38% en solo una semana. Mientras tanto, Alil y su esposa, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente, han decidido mantenerse alejados del bullicio mediático. No han dado entrevistas ni han publicado nuevas imágenes en redes sociales. Su última aparición fue en una fotografía espontánea, tomada por un fan en el aeropuerto de Estambul, donde ambos aparecían abrazados, sonrientes y visiblemente felices. Según allegados, la pareja está disfrutando de su luna de miel en algún destino exótico, lejos del ruido de Internet. Pero a pesar de su silencio, el eco de aquella frase sigue resonando. Sociólogos y expertos en cultura digital han comenzado a estudiar el caso como un ejemplo de cómo un solo gesto, auténtico y emocional, puede conectar a millones. En un mundo saturado de imágenes y palabras vacías, la verdad emocional se vuelve viral, escribió el profesor Alberto Jiménez en un artículo reciente. Alil no solo habló con su esposa, habló con todos nosotros. Las canciones inspiradas en el momento no tardaron en aparecer. Artistas emergentes y conocidos subieron versiones acústicas, baladas e incluso covers con fragmentos del discurso de fondo. Un tema titulado Senin Leher Se Llevarn ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en Spotify y ha sido añadida a playlists de bodas alrededor del mundo. Una de las historias más enternecedoras surgió en Argentina, donde una joven llamada Julieta compartió cómo ese discurso la animó a reconciliarse con su pareja. Nos habíamos distanciado por cosas pequeñas, por orgullo, pero al ver ese video, entendí lo que realmente importa, escribió en una publicación que recibió miles de comentarios de apoyo. Lo que está claro es que la declaración de Alil no fue solo un momento viral más. Representa, para muchos, una esperanza renovada en el amor sincero, en la posibilidad de sentir sin filtros, sin miedo. En tiempos donde la autenticidad parece escasa, este gesto se alza como un faro de lo que aún es posible cuando el amor se expresa desde el alma. Mientras los días pasan, el video sigue multiplicando su alcance. Nuevas versiones subtituladas siguen apareciendo, y la frase Contigo, estoy dispuesto a todo ya ha sido impresa en tazas, camisetas y cuadros decorativos. En algunos lugares, se ha convertido en el nuevo lema para propuestas de matrimonio. Quizás, lo más admirable de toda esta historia es que Alil jamás pensó en causar un fenómeno global. Lo que dijo fue para una sola persona. Y tal vez por eso tuvo tanto impacto, porque fue verdad. Porque nació del corazón y se dirigió directamente a otro corazón. Porque en esa pequeña sala en Estambul, frente a seres queridos y cámaras discretas, Alil recordó al mundo algo que nunca debería olvidarse, que cuando el amor es real, no necesita adornos. Solo necesita ser dicho. Y así, mientras el video continúa dando la vuelta al mundo, nos queda una lección imborrable. En medio del ruido digital, de las noticias fugaces y las modas pasajeras, una sola frase, dicha con honestidad, puede marcar una era. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar en los comentarios qué te ha parecido este emotivo momento. ¿Tú también esperarías escuchar algo así en tu gran día? Hasta el próximo video.